Pido unos minutos porque tenemos un enlace por Zoom con un escritor peruano muy reconocido, muy talentoso, muy además importante porque ha recibido nada más y nada menos que el Premio Nacional de Literatura. Estamos hablando de Rafael Dumet. Rafael, muy buenas noches y gracias por atender a nuestra invitación. Por el contrario, muchísimas gracias, Mávila, por invitarme. No, al contrario, agradecemos, sabemos que tienes la agenda muy recargada. Hay un sinsabor que nos ha dejado tu premiación, porque recibimos con mucho agrado el reconocimiento, sobre todo por un trabajo destacado. Los críticos dicen que eres el mejor escritor peruano del siglo XXI. Correcto, has ganado por una novela que se llama El camarada Jorge y el dragón este premio. Pero finalmente no hubo ceremonia. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo ceremonia para el reconocimiento que evidentemente no solamente te mereces tú, sino entiendo también otro grupo de intelectuales que habían sido reconocidos por el ministerio? Más o menos a fines de octubre o noviembre, usualmente tiene lugar la decisión del Premio Nacional de Literatura todos los años. Y este año, bueno, un jurado compuesto por 5 profesionales de la literatura decidió justamente que había una serie de ganadores, entre los cuales me cuento yo, en novela. Usualmente Novela. lo que suele ocurrir, exactamente en novela. Usualmente lo que suele ocurrir es que 2 o 3 semanas después hay una ceremonia establecida por ley en las bases del premio, que bueno, en las cuales supuestamente asiste un representante del Ministerio de Cultura, y se otorga a cada uno de los ganadores, incluyendo aquellos que ganaron una mención, una medalla conmemorativa. Yo sé, esto no es una deducción, yo sé de primera mano que hubo una decisión por parte del Ministerio de Cultura de postergar indefinidamente esta ceremonia porque al ministro o a altos funcionarios del ministerio no les gustaron mis declaraciones sobre el gobierno, que no son realmente nada sofisticadas, nada originales. Yo simplemente he señalado de manera continua que bueno, la señora Dina Boluarte terminará en la cárcel cuando el péndulo de la historia ponga las cosas en su sitio, y he señalado también, entre otras cosas, que este gobierno tiene una entraña criminal. Entonces, nada, aparentemente estas cosas que no son nada originales, repito, los piensan y lo sienten una enorme mayoría de la población contra este gobierno que tiene una aprobación de 3%. Y nada, simplemente parece que no quieren dar un espacio ni a mí ni a otras personas para que podamos expresar lo que sentimos en esta ceremonia. Ahora, Esto Rafael, tú no es... hablas, sí, permíteme, hablas de un reconocimiento que tiene determinadas pautas en la ley. Es decir, la ceremonia era parte de esas pautas, es parte de un protocolo previamente establecido por la ley. Esta tarde conversaba con algunos conocidos mutuos y nos decían o me informaban que se había incluso cambiado la norma para evitar llevar adelante la ceremonia. Y lo otro que quería preguntarte para que le quede claro al público es, estas críticas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte han sido expresadas a través de alguna columna de opinión, han sido vertidas por ti durante alguna entrevista. ¿En qué contexto se produjeron? Yo posiblemente habré respondido fácilmente unas 250 entrevistas, y realmente política no es aquello de lo cual yo suelo hablar. Yo simplemente cuando me preguntan yo respondo y trato de responder alto y claro, sin medias tintas. Y nada, lo que tú mencionabas es absolutamente cierto. Ha habido una resolución pasada entre gallos y medianoche por parte del Ministerio de Cultura para de pronto modificar esta pequeña necesidad, esta obligación por parte del Ministerio de Cultura de realizar esta ceremonia, y que sospecho pretende aplicarse de manera retroactiva con nosotros. Esto me parece absolutamente claro. No me sorprendería que estén en este momento buscando nuestras direcciones y mandarnos las medallas conmemorativas por correo y pensar y de esta manera decir que han cumplido su obligación con nosotros. Esto es lo que pienso y estoy absolutamente seguro que quieren hacer. Esas críticas, yo escuchaba parte de lo que fue un pronunciamiento tuyo en un evento que se organizó para celebrar
la premiación, ¿no? Pero un evento no organizado por el ministerio, sino por no solamente aficionados, sino gente vinculada a las categorías que han sido reconocidas, entre otras las casas editoriales. Y hablabas de una manera contundente sobre lo que percibes es una suerte de barrera o ganas de imponer un pensamiento y no permitir que la gente tenga una propia deducción o se cuestione. Eras muy enfático en decir que no nos están perdonando pensar. ¿Cuál ha sido tu crítica más feroz, dirías, o por qué consideras que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está incurriendo en lo que tú dirías una práctica autoritaria, de censura en este caso a la cultura o de venganza contra cualquiera que critique una decisión que viene desde el gobierno? Quiera la casualidad, Mávila, que yo esté estudiando las estrategias de amedrentamiento de los regímenes represivos. Y todo esto es justamente una guerra cultural que se produce a todo nivel y que pretende atacar a los 5 sentidos del ciudadano. No quieren que veas, no quieren que escuches, no quieren que leas, no quieren que hables y no quieren que recuerdes. Este ataque es sistemático y no solamente es contra aquellas personas que modestamente como yo somos creadores culturales. Hay una desnaturalización explícita del lugar de la memoria. Hay una desactivación de estos premios otorgados por la Casa de Literatura a personas que, bueno, son incuestionables en términos de lo que es, digamos, un mérito cultural obtenido, por ejemplo, por Juan Acevedo. Hay una mezquindad profunda en el hecho de, por ejemplo, no permitir que una persona tan reconocida y tan meritoria como Nicolás Yerovi no pueda ser velado en la sede del Ministerio de Cultura. Y de esto es sistemático, es parte de una estrategia que además se produce que se produce por parte del gobierno, no solamente en el frente cultural, sino en todos los frentes. Hay, por ejemplo, todas las personas como tú, por ejemplo, que tienen que llevar por ejemplo, el día a día de la cobertura periodística, se exponen a los insultos constantes de estos ejércitos de troles pagados por el Estado. Y entonces esto justamente hay que decirlo en voz alta y claramente. Y creo que, honestamente, yo no creo ser muy original en todo esto, pero sí el hecho de haber trabajado, haber estudiado cómo funcionan los regímenes represivos, me permite ver los patrones que están detrás y que están destinados a un amedrentamiento colectivo, que no solamente nos afecta a la gente de la cultura, que afecta al ciudadano de a pie. Por eso precisamente era nuestro interés de conversar contigo, porque entiendo que has sido entrevistado por algunos medios digitales, sobre todo en streaming, pero creo que esta es tu primera presentación en un medio, digamos, con la envergadura y la historia que tiene RPP. En lo particular, a mi productor y a mí nos interesó mucho recoger tu opinión, sobre todo por lo que has dicho al inicio de esta entrevista, que tú tienes información de primera mano de quién dispuso, quién dio la orden de cambiar las reglas de juego y de evitar, o mejor dicho, de cancelar la ceremonia de premiación. ¿Podrías ser Yo un diría poco más que, preciso para terminar sobre ese punto? claro, no pueden cancelar la ceremonia. La han postergado indefinidamente y ahora han modificado ligeramente la ley para hacer algo que es ilegal, es decir, algo retroactivo. Tratar de con esta modificación excusarse por lo que yo pienso que van a hacer, es decir, mandarnos por correo nuestras medallas ¿Quién conmemorativas. dio la orden para ello? ¿Quién hizo el cambio? No te lo puedo decir. De acuerdo, lo Yo dejamos ahí. no quiero. Pero el Sí, documento pero sí. existe, ¿correcto? Sí se publicó ese cambio. El documento existe. Publicado, aparece en el peruano. Aparece en el peruano. El Aparece en documento el sobre. peruano, sí. Yo lo tengo aquí Claro. grabado también. Rafael, felicitaciones por el premio y gracias por haber abierto el programa esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por tu interés y bueno, un saludo para ti y para todos los periodistas que están allí bregando por la verdad. No, abrazo grande. Gracias. Te Muy bien. seguimos. Hasta luego. Pues bien, está con nosotros el ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate, que acaba de escuchar además, ¿no?, la queja, y es verdad.
Yo tengo los dos documentos, es decir, la primera, donde está establecido cómo se lleva a cabo este concurso, que en efecto ganó con una estupenda novela, de acuerdo a todos los críticos, ha sido unánime, ¿no? Rafael Dumet, y luego el otro documento publicado por el Ministerio de Cultura que posterga indefinidamente, con la clara intención, uno puede deducir, de no querer entregarle o hacer público el reconocimiento. ¿Cuál es su lectura, ministro? ¿Qué puede responder usted? Bueno, yo comprenderá que para mí es una sorpresa, o sea, no conocí este caso. Yo en No principio, lo han conversado en el Consejo de Ministros, para eso nada. ha sido una decisión del ministro de Cultura de manera es más personalísima, directa de él, particularísima del ministerio. Para nada, y es más, por primera vez acabo de escuchar el nombre del señor. No me sorprende, pero lamentablemente los escritores, muchos talentos andan en el anonimato en el Perú. Lamentablemente no hay espacios, ojalá que hubiera mucho más espacios para los escritores, que pudiéramos hablar de los libros, es importante hablar de los libros, así que yo lo felicito al señor por la premiación, me parece muy bien. Obviamente discrepo de su apreciación, porque si en el Perú existe es libertad de expresión, ¿no? Si en el Perú existe libertad de expresión, creo que aquí todo el mundo piensa lo que quiere, dice lo que quiere, y tanto que el señor ha dicho lo que ha querido, ¿no? Incluso yo hasta lo he sentido un poco ofensivo, pero yo respeto su forma de pensar, pero creo que es contradictorio, porque dice que está prohibido pensar y él dice que está prohibido expresar si se expresa libremente. Y en realidad eso es el Perú. El Perú es un país donde hay una libertad de expresión, libertad de prensa, y más bien ojalá que se impusiera más el respeto entre las personas. El respeto cuando se dirige, yo me dirigí a él con mucho respeto, como ve. Creo que cuando se dirige a la presidenta, cuando se dirige a cualquier otra persona, siempre hay que intentar hacer todo el esfuerzo posible a lo que él de se tratarlo con refiere respeto. es que hay este comportamiento desde el poder de cuando alguien me critica, pues contraataco. Y una manera de contraatacar sería este cambio. ¿En el Consejo de Ministros no se toman este tipo de decisiones? Jamás. No, le pregunto concretamente porque la realidad no la podemos negar. En efecto, hay un cambio publicado en El Peruano que dice que la ceremonia se posterga indefinidamente. Y eso, como le digo yo, suena. Las respuestas que da el Ministerio del Interior y otras autoridades también. La presidenta, cuando se refiere a sus críticos también, nos habla de una intolerancia. Se trata de un intelectual que ha ganado un reconocimiento por parte del Estado y que el Estado no quiera llevar adelante una ceremonia, digamos, dice mucho de ese Estado y sobre la tolerancia que tiene a las críticas. Por eso le pregunto, usted dice que no tenía conocimiento ni de él ni del concurso. Para nada. El ministro de Cultura tampoco informó sobre el tema en Consejo Consejo de Ministros. No, lo que se ve en Consejo de Ministros básicamente lo que está agendado, la agenda es pública, así que esos temas no lo hemos visto. ¿Y de quién dependería en todo caso la decisión de organizar la ceremonia que por ley está establecida debe hacerse? La verdad es que desconozco el caso. Yo acabo de llegar para hablar de otros temas y acabo de escuchar al invitado. Nuevamente, yo lo que puedo decir es saludarlo por su premio, me parece muy bien. Yo creo que en el Perú es importante la literatura y es importante que se reconozca a los escritores y es importante que se difundan los libros y que incluso yo siempre he pedido a los medios que den más espacio a los escritores porque creo que es importante la literatura y la lectura en el Perú. Lamentablemente no hay lectores en el Perú. Sí, estaba revisando algunas cifras que usted incluso alcanzaba sobre el problema que tienen los jóvenes para encontrar trabajo. Sí. Y usted se refería al tema de la educación. Pero igual le agradezco que haya reaccionado, porque teníamos esta entrevista ya pauteada, y qué mejor que alguien representante del gobierno para responder. Ahora, ¿qué hacemos con la emergencia? ¿Cuál ha sido este decreto de emergencia? ¿Cuáles son todos los puntos sobre los que hay que encender las alarmas? ¿Y cuáles son las medidas que está adoptando? Que ese sí era el tema para el que usted... Sí, yo creo que podemos cerrar incluso conectando mi sector con el tema de la educación y con el empleo, la empleabilidad, la emergencia. Y es que hay un dato duro en el Perú de que del 100% de peruanos, de jóvenes que terminan el colegio, solamente accede el 25% a la educación superior en un instituto, en una universidad. Ni siquiera te digo, Mávila, a la educación de calidad. Ni siquiera te digo eso. A la educación, a lo que hay.
¿no? El 25%. Y es decir, el 75% no accede a la educación superior y no leen, y no estudian, y no tienen empleabilidad. Y en consecuencia, ese 75% se va directamente a la informalidad. Pero ¿cuál es lo grave? Lo grave es que esta brecha se está incrementando, porque en el 2016 era el 30% el que accedía a la educación superior y ahora solo es el 25%. Es decir, menos jóvenes que terminan el colegio están ingresando a la educación superior y eso es el verdadero drama en el Perú, porque ahí está la gran cantidad de jóvenes que van directamente a la informalidad. Cada año hay más de 350 jóvenes que ingresan al mercado laboral, pero sin competencias laborales y en consecuencia van a construir pobres. Vamos a retomar el tema del empleo porque es cierto, de acuerdo a las estadísticas del INEI, 2024 fue el peor año, el peor resultado de los últimos 4 años sobre empleabilidad juvenil. Pero yo le hacía una pregunta también para aprovechar que estamos en un contexto de lluvias, en un contexto en el que la naturaleza nuevamente, ¿no?, como ocurre por esta temporada del año, puede arremeter y poner en peligro la vida de muchos ciudadanos. Y entiendo que usted es responsable de algún sector y que tiene también un plan que hay que compartirlo con los televidentes esta noche, televidentes y oyentes. Sí. Lo escuchamos. Sí. Luego vamos a volver a los jóvenes, pero hay unos datos que no son precisos. Lo que pasa es que yo también leo a los opinólogos y veo a las columnas y no usan las cifras adecuadas, a veces usan cifras pasadas. Por ejemplo, para nosotros la cifra más verídica es la planilla. Ahí se ve cuántos jóvenes ingresan y lo que tenemos es que en el año 2024, a partir del segundo semestre, se han contratado mucho más jóvenes al mercado laboral formal. Pero vamos al tema de las emergencias. ¿Eso quiere decir que INEI está equivocado? No, INEI lo que te puede dar es una encuesta de hogares, es una encuesta. Claro, porque dice 2024, empleo juvenil registra el peor resultado en los últimos 4 años. Una encuesta y nosotros tenemos la planilla. La planilla es el registro que tenemos de todos los trabajadores que van al mercado laboral formal. Te digo la diferencia. INEI lo que hace es pregunta a las personas, hace una encuesta entre todos y luego saca sus cifras. Hay una validez, es decir, INEI existe, es el Instituto Nacional de Estadística e Sirven Informática. sus datos. Las cifras las usamos, son insumos. Sirven sus para el datos, desarrollo de la son información. insumos, pero a diferencia de la encuesta del INEI, ahora hay una encuesta del EPEN y a diferencia de eso, por eso, para nosotros resumir tenemos y planilla. cerrar este tema, usted diría que en esto el INEI está equivocado, que sus métodos no son los correctos. Y yo lo que puedo decir, para no criticar al INEI, lo que le puedo decir es que nosotros tenemos información de la planilla electrónica. Correcto. La planilla electrónica, ¿qué cosa es? Es el registro de todos los peruanos y peruanas que van al empleo formal. Y en este registro lo que tenemos nosotros es que en el año 2024 han entrado más jóvenes a la planilla. Incluso en diciembre casi hemos crecido 5%, un poco más del 5% comparado con en diciembre del año 2023. O sea, en la planilla los indicadores de los jóvenes están mucho mejor. Eso es lo que le puedo decir. Vayamos ahora sí a la emergencia, por favor, cuéntenos. Muy bien, lo que pasa es que en este tiempo, como usted ve, hay lluvias en varios lugares y cada ministro está asignado a un lugar, pero nosotros tenemos un programa muy potente que se llama Yancasum Perú. En el programa Yancasum Perú hemos destinado por ahora 34 millones de soles para atender a todos los distritos en emergencia. Y hemos atendido por ahora a 190 distritos y vamos a crear 10.000 puestos de trabajo con este programa Yancasum Perú. ¿Cuántos distritos son los que han sido declarados en emergencia? Hoy día se ha declarado una cantidad más, pero en Yancasum han intervenido a los 190 distritos. ¿En cuántas regiones? En casi todas las regiones, que básicamente regiones que han sido declaradas en emergencia, hay que precisar, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo estuve en Tarma, estuve en un pueblo donde se salió el río y inundó las casas. Entonces, lo que estamos haciendo ahí con Yancasum Perú es vamos a construir el encauzamiento de ese río con muros de contención para que nunca más se salga ese río. ¿Y cómo lo estamos haciendo? No contratamos una empresa de construcción civil para que haga la obra. Lo hacemos con la gente, lo hacemos con los mismos afectados y en eso consiste justamente el programa Yancasum Perú. Ayer el presidente del Consejo de Ministros hablaba de una cifra más o menos equivalente, 157, dice usted, nos dice 190 distritos sí. a nivel nacional. La pregunta es, ¿cuál va a ser
la estrategia, más allá de la declaratoria de emergencia que parece finalmente usarse, pero no ser una solución? Ha ocurrido con la delincuencia, ha ocurrido con experiencias anteriores, podría volver a repetirse. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para evitar que estos estados de emergencia no cumplan con el eslogan, con el nombre, pero que no resulten lo suficientemente eficientes para evitar que lo que no se hizo en su momento, es decir, un trabajo de prevención que no se hizo, hoy finalmente se concreta en una consecuencia que va a perjudicar viviendas, puentes en mal estado, debilitados? La presidenta misma ha dicho que ella ha dispuesto a revisar los puentes ahora, pero lo hace después de que un puente colapse en Chancay. La pregunta es cómo hacemos cuando la emergencia ya está instalada, declarando más emergencia. Esa es una muy buena pregunta que me permite explicar lo siguiente. Lo que pasa es que el año pasado el Estado en general ha comprado quizás una cantidad de maquinarias que nunca se ha comprado antes. De manera que hoy día se han hecho mucha labor de prevención. Por ejemplo, a donde yo he ido, a Junín, he estado con los funcionarios del gobierno regional y con los alcaldes, y ellos me han dicho que han hecho 40 actividades de limpieza y descolmatación que han evitado tragedias. Pero ¿qué pasa en el Perú? ¿Y qué pasa normalmente? Que nunca se habla de lo que se ha evitado, de cuántas vidas hemos salvado, o de cuántos pueblos hemos salvado, sino se habla básicamente de los espacios donde el río ha salido, porque ha habido espacios, pero en magnitud ha sido menos que el año pasado. Pese que el año pasado el caudal ha sido de menos intensidad, sin embargo ha causado más daño. Bueno, todavía no ha concluido la temporada. No, por supuesto, y roguemos a Dios. Podría ser triunfalista. Y roguemos a Dios claro de que la naturaleza no nos castigue severamente, ¿no? Pero pese que este año el caudal ha sido mayor, los daños han habido, por supuesto, no se puede negar, pero han sido en menor intensidad que el año pasado. Eso quiere decir que en general en todo el Perú se está haciendo una intensa actividad de prevención, de descolmatación, de limpieza, que ha evitado, por supuesto, seguramente que muchas familias se perjudiquen. El estado de emergencia, sin embargo, está declarado en esas regiones. Eso ayuda, porque los mismos alcaldes piden el estado de emergencia, porque a partir del estado de emergencia... Bueno, eso facilita compras también. Facilita las compras, facilita que INDECI, por ejemplo, pueda distribuir los bienes, las carpas, todo lo que tiene. Ahí también... hoy justo hemos conversado, eso sí hemos conversado hoy día en el Consejo de Ministros, la posibilidad de incluso mejorar nuestra regulación, ¿no? Porque la regulación que tenemos, las normas, y estaba justamente conversando con el señor de INDECI, hay normas, hay leyes que establecen niveles de intervención, que primero la municipalidad distrital, luego el provincial, luego el regional, luego recién viene el nacional, y la verdad que cuando hay una emergencia y el río se sale, todos tenemos que ir al mismo tiempo. Sí. No tenemos que decir, o te toca a ti, mira, yo espero que a ti, o tu turno, nada de eso. Y eso justamente es lo que vamos a modificar, vamos a corregir, para que cuando hay una emergencia, ya sea gobierno regional, local, no hay problema, que podemos llegar todos al mismo tiempo. Lo importante es acudir a las familias que han sido afectadas. De acuerdo. Retomo ahora esto que habíamos comenzado a analizar, que tiene que ver con el empleo en el Perú, pero sobre todo el empleo juvenil, porque son muchos los jóvenes, y eso es fácil también, ya hay cifras, usted de pronto, y me dice que tiene otra fuente, pero que indican que muchos jóvenes se están yendo del país y se están yendo buscando oportunidades. Pero cuando le han preguntado a usted por la razón por la que no crece el Perú, o no crece más de este 3,33% que hemos registrado en 2024, usted ha dicho literalmente, por la baja productividad del capital humano. Eso quiere decir que los peruanos, no somos lo suficientemente productivos para entender concretamente sus palabras. ¿Y por qué usted achaca ese no crecimiento a la baja calidad, ¿no? o baja productividad, textualmente, para no confundir sus palabras, del capital humano? Sí. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Mire, yo estaba analizando a todos los países que han sido pobres o más pobres que nosotros y que ahora son ricos. Y entonces hemos estado evaluando cuál sería esta característica que ha hecho que estos pueblos pobres ahora sean ricos y hayan derrotado a la pobreza y la pobreza extrema, o países donde ya no hay pobres, ¿no? Entonces, ¿régimen político? No, porque hay democracias, hay monarquías relativas, hay monarquías absolutas, hay diferentes modelos de gobierno, y todos han logrado derrotar a la pobreza y la pobreza extrema. Los modelos económicos también. Pero, ¿qué hemos visto en común en todos estos países? Dos cosas.
sus políticas de mediano y largo plazo, visión de largo plazo, ¿no? Políticas que han continuado. Y la otra característica común que tienen todos estos países es que todos, sin excepción, han trabajado la empleabilidad, la capacitación, la productividad de su capital humano. Claro, Nosotros pero somos usted un país... justamente ha dicho la baja productividad en el Exactamente. capital humano que tiene que ver directamente con el acceso a la educación. ¿Ha Exactamente. conversado con el ministro Quero de esto? Sí. Es decir, es un tema que aborden porque cuando se le dice ¿por qué? ¿Por qué el tema del crecimiento? Usted dice, bueno, baja productividad del capital humano. ¿Cómo lo asumimos? Es porque no hay educación o no se accede a educación. Pero por otro lado, Le explico. los talentos, aquellos que sí estudian, se están yendo del país. Porque hay otro factor que usted también acaba de decir, la visión y la estabilidad y la expectativa de una mejora de calidad de vida que ofrecen esos países. Le explico, mire. Perú tiene, cuando uno mira la producción nacional, ¿por qué crece Perú? Básicamente vamos a encontrar que crece Perú, uno, por lo que todos sabemos, un país minero, que tiene muchos recursos naturales, pesca, recurso natural, la agroindustria, que es también recurso natural, con mucha, por supuesto, con mucha inversión de gente peruana de bien que ha invertido en la exportación y ahora exportamos fruta al mundo. Entonces, pero si tuviéramos mejor empleabilidad, si tuviéramos mejor capital humano, nuestro desarrollo sería mucho mejor, mucho mejor. Mire usted, y eso es verdad, hay que reconocerlo. ¿Por qué no retenemos el buen capital humano? ¿Por Le qué? diría yo como repregunta. ¿Por qué no lo retenemos? Porque usted dice, si tuviéramos, ¿no será que aquellos que sí acceden a estudios, hay muchos jóvenes que están estudiando incluso fuera del Perú? ¿Por qué no retenemos y por qué permitimos que esos jóvenes se vayan si los necesitamos aquí, como usted bien demanda? A ver, eso también es algo que se dice, pero yo lo que le puedo decir es que mirando la plataforma Mi Carrera, nos vamos a dar cuenta que hay carreras técnicas en el Perú que son valoradas y se quedan los peruanos en carreras técnicas. Por ejemplo, las carreras vinculadas a la minería, a petróleo, a geología, pagan mucho más que carreras universitarias como medicina. La carrera top universitaria en el Perú es medicina, pero un médico joven puede ganar en promedio 6.500 hasta 9.000. Pero un técnico que no va a la universidad, sino va a un instituto de prestigio, que estudia una carrera que tiene demanda laboral, puede ganar hasta 11.000 soles, es decir, casi 140.000 al año, que es una buena remuneración para un joven. Y si ese joven gana esa cantidad, no se va del Perú por nada del mundo. Claro, lo que falta es difundir Claro. esta plataforma Mi Carrera para que los jóvenes Sí, vean que hay carreras que tienen demanda y buen pago. Claro, ¿qué tipo de empleo o de trabajador se demanda en el mercado y qué trabajador estamos formando a su vez para satisfacer esa demanda? Vayamos a otros temas también. Quería preguntarle, porque usted ha sido ministro de Justicia en su momento, ¿correcto? Lo fue hasta septiembre de 2023. Sí. Ayer nosotros abordábamos un tema porque el ministro de Justicia ha declarado que el gobierno está trabajando, haciendo consultas para presentar un proyecto de ley que amplíe la pena de muerte. ¿Es algo que usted, como ex ministro de Justicia del mismo gobierno, secunda y apoya? Yo en lo personal, como abogado, tengo una apreciación personal, pero lo que está impulsando el ministro de Justicia es un debate, es una conversación, es escuchar a todas las fuerzas, pero no solamente de la capital, está viajando a diferentes regiones para escuchar a la población. No hay una decisión respecto a eso. Él ha dicho que en un mes y medio tendrían el proyecto. A partir de ese debate y de esa conversación, probablemente en el sector justicia puede plantearse alguna propuesta. Mientras tanto, no hay nada respecto a, ¿Y cuál es su la pena de posición muerte. personal, si me la puede compartir? Yo, en lo personal, siempre he estado en contra de la pena de muerte, ¿no? En lo personal, como abogado, como una persona que considera que el ser humano se puede equivocar, que considera que un juez se puede equivocar y en consecuencia, y muchos jueces se equivocan y a veces terminamos metiendo presos a las personas y luego nos equivocamos y los sacamos y ya le hemos hecho daño, Claro, y por lo quitarle tanto, la vida sería terrible. Pero también hay que comprender a la población y por eso es bueno escuchar a la población. ¿Qué hacemos con esas personas que quitan la vida a las niñas? ¿Qué hacemos con esas personas que violan a niñas? Y yo tengo hijas. Entonces, la verdad que sí, yo también tengo expectativa de ver cuál es finalmente el resultado de ese debate, porque
no sé cuál será finalmente la conclusión, pero Es un tema importante, es un tema bien si bien importante en lo porque- personal yo ya le he dicho, Sí, usted está operación en contra. Por lo tanto, pero- si es que se impulsara ese proyecto de ley al interior del Consejo de Ministros, habría de pronto algunas diferencias al respecto. Pero lo que le estoy planteando es que es importante escuchar a la gente para ver qué hacemos con esas personas que no tienen reparación. Una persona que viola a una niña, El defensor del mata a pueblo, una niña. Claro, decía ayer el defensor del pueblo que emocionalmente la primera respuesta que uno puede tener cuando se le pregunta, ¿y tú estarías a favor de la pena de muerte contra violadores? Emocionalmente uno dice sí, pero también sabemos que somos un Estado que no está aislado y que aplicar o ampliar la pena de muerte en esos casos supone decisiones de otro tipo, como que el Estado, por ejemplo, denuncie el Pacto de San José. Y esa es una decisión que ya tiene que ver con la política incluso internacional del país, son decisiones mayores. Por eso le digo, emocionalmente, si usted pregunta, ¿usted estaría de acuerdo? O sea, cualquiera le preguntan, en que debería bajar el impuesto a la renta de 30 a 10%, emocionalmente, ministro, yo también le diría, por supuesto. Entonces, yo también le diría que así como se está consultando, consulten entonces a los ciudadanos, porque algo que decía el ministro de Justicia, y que me pareció curioso, es, él dice, ¿por qué tenemos que dejarnos llevar o hacerle caso a 4 o 5 expertos sobre el tema de la pena de muerte? ¿Por qué? De alguna manera señalando que esto no debía ser, que había que consultarle a la gente. Pero yo digo, si al final le vamos a dejar a la gente que decida las decisiones que el gobierno adopte, pues mañana le aseguro no vamos a cobrar nada de impuestos y no se va a poder financiar ninguna obra pública que quiera financiar y emprender la presidenta. Lo que usted señala está fundamentado en un libro muy bonito que se llama Pensar rápido y pensar despacio de Daniel Kahneman. Dice que cuando uno piensa rápido puede decir lo que se te viene rápido, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el sistema 1, dice Daniel Kahneman. El sistema 2 es el reflexivo, es el que analiza, el que busca acreditar, el que busca verificar. Y eso te hace un pensamiento más lento y tienes que tomarte tu tiempo. Yo creo que, en principio, las personas pueden decir rápidamente cualquier respuesta, pero estas decisiones, como usted la que plantea, la pena de muerte, necesita el sistema 2. ¿Y qué significa el sistema 2? La reflexión, el pensamiento, la verificación, la meditación y ver también el contexto internacional, nuestros compromisos, nuestros convenios, nuestros acuerdos que tenemos nosotros, la suscripción a pactos que tenemos nosotros y finalmente, evaluado todo eso, seguramente habrá una decisión. Claro, el ministro Arana, para completar la información, ha dicho que esto no tiene nada que ver con salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si no se va a tomar esa decisión, la verdad uno dice, ¿y entonces para qué se están haciendo estas consultas? Si al final no hay una decisión política adoptada respecto a esto, cuando tenemos, caramba, abiertos muchísimos otros frentes en los que hay que tomar acción inmediata, para no mencionarle el tema de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? En todo caso, lo que toca es esperar las conclusiones de estos debates y veremos de ahí qué sigue, qué se plantea. Y en función de eso, por supuesto, habrá un debate. Yo te digo, en el Consejo hay mucho debate. No todos pensamos igual. En el Consejo hay mucho debate. A ver, tenemos diferentes miradas, aprovecho pero al final, entonces que me ha dicho eso. Hay una decisión y la decisión es del gobierno y esa decisión, por supuesto, todos salimos a respaldar. ¿Hubo diferencias con relación al legado o no? Con relación al legado, creo que ha habido más o menos un entendimiento de lo que ha planteado el ministro de Educación con PCM. ¿Quiénes propusieron en el Consejo de Ministros que el legado pasara al IPD? Esto ha sido una propuesta conjunta entre PCM lo ha fundamentado y Educación ha refrendado el fundamento. El señor Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros, y el ministro de Educación, Morgan Quero. ¿Y por qué se negaron a asistir? Nos han explicado básicamente los detalles, ¿no? Básicamente de que el legado no podía ser eterno, era una creación provisional y tenía que tener un fin, de que no podía haber duplicidad de funciones. Por ahí se habló también de que el legado era exitoso y nos dijeron que, por supuesto, tiene éxito porque tiene recursos, tiene un montón de recursos que no tiene, por ejemplo, el IPD, y que si el legado va a mantener sus mismos recursos, va a ser eficiente también. Y yo he dicho, mi declaración ha sido, entonces, esperemos los resultados. Y si es como nos han informado, tanto en PCM como en Educación, yo pienso que los resultados van a ser favorables, van a ser buenos. Es una decisión, entonces, que usted sí avala.
Claro, por supuesto. esta decisión Es porque una le parece decisión. que la justificación y las explicaciones han sido correctas. Hay una incoherencia, sin embargo, en toda esta historia del legado, y es que había un presupuesto ya asignado. Es más, había una extensión ya para el propio programa. Entonces, uno no termina de entender en qué momento. Y se menciona mucho la presencia o la influencia del señor Nicanor Boluarte en el IPD, ¿no? Y usted sonríe porque evidentemente en algún momento se le ha vinculado con el señor Nicanor No, Boluarte. sonrío porque la verdad que escucho a veces tantas cosas y la verdad que sí es curioso. O sea, jamás, o sea, ni siquiera se ha mencionado ni remotamente, yo ni siquiera me he imaginado, creo que nadie se imagina, pero cuando uno mira y lee a algunos opinólogos y vinculan las cosas, uno dice, bueno, mejor hay que sonreír un poco, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Correcto. Ahí lo que hay es un planteamiento de PCM, un planteamiento de educación, un debate, por supuesto, un debate en que hemos participado, yo mismo he participado, finalmente un convencimiento de que los argumentos que han planteado tanto PCM como educación son válidos y en consecuencia de que los resultados van a ser favorables y ahora lo que nos toca es esperar y si es como nos han informado, obviamente las cosas van a salir bien. De acuerdo. Para una respuesta cortita nada más, porque ya me están avisando que nos va ganando el tiempo. Debieron ir al Congreso, el Premier y el Ministro de Educación. ¿Usted hubiera ido si lo invitaban a sustentar precisamente la decisión de que el legado pasara al IPD? Porque ninguno de los dos fue. Dejaron al señor del IPD. No, la verdad que no desconozco también eso, pero yo lo que te puedo decir es que en mi caso, cada vez que soy citado y convocado, voy al Congreso y atiendo al Congreso, me invitan ya sea para una conferencia, para una charla o para preguntarme y siempre estoy a disposición, creo que es lo democrático. Yo desconozco el tema, no sé si ellos han sido invitados, no han sido invitados, desconozco, o sea, no puedo pronunciarme sobre Muy bien, ministro. Muchísimas sobre esa gracias por haber estado con nosotros esta noche y haber abordado todo este abanico de temas. Muy